comienza la conversación de literatura y música con sus protagonistas y sonidos. Exploramos la literatura musical y la narrativa en clave sónica, desde las letras de las canciones hasta discos hechos libros. Esto es Santiago Under, músicas y libros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Santiago Under, música y libros, como todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos en nuestro segundo programa por gustoradio.com. Lo pueden ver en su sitio web y buscar información en las redes sociales de la radio y también de Santiago Under Editorial. En esta oportunidad me acompaña mi co-conductor, editor también de Santiago Under, Emilio Ramón, que la semana pasada lamentablemente estaba enfermo, pero hoy día sí pudo venir. Emilio, ¿cómo estáis? Hola Pablo, ¿qué tal? Hola a todos, a todas quienes están escuchando. Aquí Emilio, que voy a estar habitualmente los jueves junto a Pablo, recibiendo invitados e invitadas para este programa sobre libros y música. Así es, vamos a estar los dos todos los jueves a las 20 horas. Acuérdense, cuéntenles a sus amigos, a sus amigas. Y ahora paso a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Daniel Hidalgo, es escritor, profesor. Vamos a conversar sobre su carrera, sobre su vida y sobre todo sus libros y sobre mucha música. Así que Daniel, muchas gracias por venir hoy día. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy emocionado por esta convocatoria y qué rico poder conversar con ustedes acá en su programa Santiago Under. Así es, Daniel tiene igual una historia con la editorial, así que ahí también vamos a ir contando esas anécdotas y actividades que hemos hecho en conjunto. Les recuerdo que la parrilla programática de Gusto Radio empieza tempranito en la tarde en el estudio, que hoy día tuvieron una banda punk bien buena, se la recomiendo, se llama Área Sucia, bien buena. Luego siguió Siete Vértices de la Seducción y recién terminó Heavyfonía y nosotros terminamos con la programación con Santiago Under, música y libros. ¿Les parece que empecemos con música? Me parece maravilloso. Vamos con música y después contamos por qué elegimos esta canción de los Buzzcocks. Just wanna love her like any other, what do I get? I only wanna friend and stay to the end, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress, what do I get? I'm a maker, I just need a break, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone here in my haunted bed. We're just in the town I tried. I wish that only happened to me instead. What do I get? What do I get? What do I get? Oh, what do I get? Like any other, what do I get? I only want a friend love to the end, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? Well, let me tell you now. What do I get? What do I get? What do I get? No love. What do I get? No sleep at night. What do I get? Nothing that's nice. What do I get? Nothing at all, at all, at all, at all, at all, at all, at all. 'Cause I don't
música y libros. Hola, hola, estamos de regreso en Santiago Wander Música y Libros. Hoy día nos acompaña el escritor Daniel Hidalgo, a quien voy a presentar. Voy a hacer una pequeña presentación formal y después ya conversamos con él. Daniel Hidalgo es profesor de literatura y escritor, oriundo de Valparaíso, en específico Playa Ancha. Ha incorporado el rock y la música a sus textos desde el comienzo. ¿Qué libros ha publicado? La novela corta, o algunos dicen que un cuento largo, ahí vamos a preguntar. Barrio Miseria 221 del 2007, luego el volumen de cuentos Canciones Punk para señoritas autodestructivas del 2011, siguió con la novela Manual para robar en el supermercado del año 2015, luego el volumen de cuentos Fanfiction del 2018 y finalmente la novela El último pogo de Rita Maldita del año 2021. Ha participado en diversos medios de comunicación como reseñista, entrevistador o entrevistado, columnista, también en varias antologías, entre ellas We Rock. Ha sido galardonado con varios premios literarios y también ha incursionado en la música. Ha tenido bandas. Yo encontré dos, por lo menos. Una que se llama Fuerza Chango o Chango. Chango. Fuerza Chango y también Matilde Calavera. De todo eso vamos a conversar hoy día con Daniel Hidalgo. Daniel, Emilio. Bueno, para empezar, Daniel, cuéntanos cómo empezaste a meterte en el mundo de la literatura, de la escritura. ¿En qué momento decidiste, ya, esto va para publicarlo? Sí. Y bueno, tú empezaste desde el inicio con literatura relacionada con música. ¿Cómo se dio este proceso? Sí, pues uno igual cuando ya se ha forjado, ¿cierto? Ya camino como en la escritura empieza a relacionar ciertos hitos que ocurrieron previamente que se hubiesen ocurrido de forma separada, ¿cierto? Sin haber desembocado en una carrera de escritura, no hubiesen tenido mucho sentido. Sin embargo, claro, yo veo qué momentos yo me empecé a relacionar de alguna manera con el acto de escribir. Y obviamente aparecen un montón de cosas, desde los cómics, desde haber estado a cargo del diario mural del colegio como un dictador durante 4 años o 5 años, haber un poco como disfrutado mucho de una época, además, donde escribir o escritura sobre música había un montón en medios culturales, en suplementos de los periódicos, en revistas que uno encontraba. Esto es previo a internet, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, este acto de leer y de escribir lo fue relacionando con los objetos que iba consumiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, entre ellos el cómic, ¿no? Las revistas de música, y esto fue como bien de cabro chico, de haber sido a mediados de la básica. Yo empecé como a tener cierta atracción por las revistas, por la lectura. Y de alguna manera, claro, esa lectura, ¿cierto? Cuando se va acumulando, va desembocando en el acto finalmente de producir a partir de esa lectura, de escribirlo, ¿no? Ahora, ese paso, yo escribí cuentos igual cuando estaba en el colegio, participé en concursos, en todas esas cosas, pero recuerdo que cuando entré a la universidad, yo entré a estudiar pedagogía en castellano, en la Universidad de Playa Ancha. Y eso fue básicamente porque mi vieja me pidió que estudiara eso porque me veía todo el día leyendo, ¿no? Entonces me dijo, tú tienes que estudiar algo. No había literatura, estaba literatura en la Universidad Católica de Valparaíso, pero estimamos como familia que la pedagogía podía ser erróneamente más rentable en ese sentido. Y ya como, claro, me puse un periodo bien como hater con mis compañeros que eran la mayoría poetas, ¿no? O escritores, y yo les decía, bueno, pero acá venimos a ser profesores que estamos acá como pintando el mono escribiendo. Pero sin embargo, cuando ya estaba como en cuarto de la universidad, ya como que volví a retomar la escritura. Fue a través de justamente ese texto que se llama Barrio Miseria 221, que es un cuento que, claro, pues yo quería fusionar ciertas cosas que convivían en mí estéticamente, como por ejemplo los libros que estaba leyendo, la literatura. Estaba muy en boga Bolaño en ese tiempo. Entonces había como una suerte de narrativa hispanoamericana dando vuelta, que era muy joven, era muy reciente, pero también obviamente le quise poner todo el bagaje que yo tenía yendo a tocatas, punkis, ¿no? Yendo a festivales de música, ni siquiera festivales, sino a tocatas, digamos, como más precarias.
esto en provincia, obviamente, en Valparaíso en esa época, y fui tomando esos elementos que tenía, lo mismo con los cómics, ¿cierto? Lo mismo con otras experiencias. Y estaba pensando un poco como en el espíritu del programa, como esta conjunción entre música y literatura o rock y escritura. Y claro, también recuerdo haber tenido como acercamientos a eso, una cosa muy anecdótica, con un libro que yo leí muy chico, tenido como 11 años o menos quizá, que se llama El joven Lennon, que es de un escritor bien como extraño italiano que se llama Jordi Sierra y Fabra, que se dedicó mucho a hacer biografías de rock, con un tono medio familiar, ¿no? medio infanto-juvenil, y de hecho es un tipo que ha escrito como 500 novelas, así como muchos libros, y que tiene un poco como en esta onda de la literatura juvenil española, hispanoamericana, o bueno, él es italiano, pero digo, así llegó acá, y ese libro de Joven Lennon llegó a un kiosco a través de un periódico. Uno podía comprar como un catálogo y venía este libro, y recuerdo como haber cachado que este gusto por la música, por los Beatles, que era la banda que mi viejo me impuso a escuchar toda la vida, con mucho disfrute por supuesto, podía ser un libro también. Entonces como que por ahí tuve como un nexo en ese sentido. Y bueno, de las palabras de Daniel ustedes se darán cuenta por qué es nuestro invitado y por qué tenemos una breve historia, porque nos conocemos ya hace algunos años, ha sido un colaborador activo y súper buena onda con la editorial. De eso vamos a conversar en el próximo bloque, las cositas que hemos hecho en conjunto, así que ahora vamos a una canción y después les contamos por qué elegimos esta canción y esta banda. Así que vamos con La Floripondio y la canción Vacunas K. Toda la gente invitada a este huevo espectacular acá en la silla. Si mi cabeza no está entera, y si no vieras lo que viera, y si la noche no es completa y la tierra se descruza entera. Por sospecha, porque aparece esta tontera y no parece lo que quiero, un ladrillo con una guerrera. Y si no llego a mañana no me voy a olvidar, porque bailando en discoteca no me voy a quedar. Sigo vivo, 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 vivo. Yo no elegí, ellos me eligieron. 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 Y en la torre detenido por sospecha, porque aparece esta tontera y no parece lo que quiero, un ladrillo con una guerrera. Y si no llego mañana no me voy a olvidar, porque bailando en discoteca no me voy a quedar. Sigo vivo, 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 vivo. Yo no elegí, ellos me eligieron. 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 En Santiago Under, música y libros. Hola, estamos de regreso con el escritor Daniel Hidalgo en Santiago Under, música y libros. Ahora vamos a conversar con Daniel sobre la canción que pasó. La explicación es bien sencilla. Daniel, dentro de las cosas que ha hecho con la editorial, es que ha participado en una antología
que se llama Voces Subterráneas. Es una antología internacional donde hay autores chilenos, argentinos y autoras también, uruguayos, peruanos, españoles. ¿Mexicano? Creo, parece que sí. Entre Colombiano. autores, autoras y músicos y músicas. Entre ellos está el señor Flavio Los Cadillac, el querido Pogo de Los Peores de Chile, Julián Hernández de Sinistro Total, y también está Daniel. Y en el relato de Daniel, que se llama, acá lo tengo anotado, que se me va, ¿cómo era la última tocata? No, el pogo más grande de este pogo pueblo. más ¿sí, grande no? de este Sí. pueblo, exactamente eso. Bueno, y en esa tocata, bueno, perdón, en ese relato hay una tocata de uno del personaje y su banda, que al final de cuentas va a una tocata con la Floripondio, y ahí pasan algunas anécdotas interesantes que ustedes pueden leer en este libro. Se llama Voces Subterráneas, antología internacional, nuevos autores del relato punk y underground. Daniel, cuéntanos por qué el relato, un poquito para quienes no lo han leído, de qué trata, de qué va. Sí, yo siempre en busca como de alguna como organismo, como un sistema estético, siempre como he buscado como distintas formas de artísticas, ¿no? Como la música o el rock fue una de ellas a la que además me acerqué como tempranamente, ¿no? Como en la adolescencia yo empecé a formar bandas, como mencionaba ahí en el bloque anterior, y eso era con un afán, por un lado, claro, yo buscando como crear, como escribir, encontré que en la composición de canciones, ¿no? Y de canción rock, ¿no? Con una duración determinada, canción popular en el fondo, había un formato literario, ¿no? Y que a mí me encantó. Para mí sigue siendo la canción como el formato literario contemporáneo por excelencia, ¿no? Una canción, resumir una historia en 3 minutos, ¿no? Y con pocas palabras, con síntesis, con ritmo, además, con imágenes, con colores. Entonces parecía la poesía, pero además con una cosa rítmica, musical. Me gustó la idea, pero también esta cofradía, ¿no? La comunidad rockera, que no es cualquier comunidad rockera, porque además es rockera, ¿cierto? Contracultural, pero de provincia. Entonces hay mucha precariedad, que también yo sé que acá en Santiago, en zonas, digamos, en las comunas que son verdaderas provincias, también se da un poco esto de tocar con una banda, conseguirte el sonido, ¿cierto? Con unos amigos, tocar en un sindicato, en algún lugar, ¿cierto? Que uno se pueda conseguir, y como de ahí sacar muchas cosas, como para después transformarlos en personajes, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, pero la escena under, rockera, punketa, pero no solo de regiones, sino que más encima del interior de regiones, todo va como con distintas intensidades, la precariedad va subiendo, ¿no? Sí, o sea, desde buscarte una imprenta para hacer los afiches, Claro. como que todo es más a pulso. Y tú viviste toda esa escena también. La viví como siendo parte de ella, pero siempre con esta intención de ser como una especie de cronista, como ver qué voy a escribir de acá, qué voy a sacar, y acumulando anécdotas, que hay tremendas anécdotas en la música de provincia, sobre todo en esta idea como que donde eres como músico, también eres amigo, eres una comunidad bien definida. Interesante ahí que hayamos escuchado hace un rato a la Floripondio, que yo al Macha lo conocí, ¿cierto? Bueno, hace muchos años. Él hizo clases en las escuelas de rock que hicieron en Valparaíso, a comienzos de los 2000, debe haber sido el año 2000 de hecho, y él fue el profe de música latinoamericana, y para mí fue un tremendo maestro que me enseñó cosas que me sirvieron no solo para la música, sino también para las artes en general, para la cultura, para la concepción como política de ciertos espacios artísticos. Y nunca he podido entrevistar al Macha, si siempre se me ha arrancado, he hablado con él un par de veces, pero fue muy interesante, como a mí me marcó en ese sentido, ¿no? También me produjo un tema también con la banda, con Fuerza Chango, entonces hay una relación ahí como interesante. Fue bonito escucharlo ahora. Fue en esa época que tenía la banda. ¿Cómo? Fue en esa época de la banda. El Vacuna Ska. Está en este libro Un Paso Adelante, una cronología del ska en Chile, Ahí. de Cristóbal González, que a propósito hoy día, cuando se enteró de que venías tú invitado, me dijo que te mandáramos saludos y te refirieras un poco a este texto, porque este libro también tiene textos de distintos invitados de Cristóbal, no solamente su voz, y uno de esos textos es tuyo. Y acerca de Specials, el Lollapalooza.
Entonces ahí hay como un cruce también que te quería consultar y que después vamos a hablar un poco más, como del mainstream con lo que está fuera del mainstream, Sí. o como lo que está fuera del mainstream a veces se va colando por ahí. Cuéntame un poco acerca de tu experiencia con el ska y con este texto que está en este libro. Sí, bueno, Fuerza Chango partió como una banda ska y después fue derivando a la música latina, al rock mestizo en general, ¿no? Como también a la fusión con el funk, con el rock. Pero claro, efectivamente tenía con un imaginario más tradicional del ska y particularmente de esta ola del ska inglesa, ¿no? Como que por ahí venía nuestra relectura. Y sí, pues yo sentía un root boy, siempre fui como medio punky, medio root boy, nunca como con una militancia estética, pero sí con mucha cercanía y admiración a las personas que cultivaban esta comunidad en esos tiempos. Y con respecto al ska, claro, pues uno se daba cuenta, tomaba el ska como algo súper subversivo, como tomó el rock en general, ¿cierto? El punk. Pero después te das cuenta que el ska estuvo siempre como en las radios muy masivamente sonando, desde los Cadillacs, los Auténticos Decadentes, de hecho los Specials tuvieron hits también bien importantes. Bueno, los Clutch, las veces que se acercaron al ska o al reggae. Los Clutch es una tremenda banda, pero también hay que decir que es una banda tremendamente masiva también en su época, cuando se fueron a Nueva York, ¿cierto? Y tuvieron un éxito, se juntaron con muchos artistas, cineastas, actores, músicos de la época. Entonces el ska era un ritmo global finalmente, ¿no? Entonces como que por ahí entendí ese vínculo con The Specials, que efectivamente fue en esa presentación en Lollapalooza, que en ese tiempo, bueno, siempre el festival trae como ciertas sorpresas, como bandas que uno no se imaginaría nunca haber visto ahí, como The Bad Brains en algún momento. Entonces, claro, pues como que por ahí viene mi vínculo con el ska. De hecho, quien no sepa bailar ska, lee el texto de Sí, Daniel y es un aprende a bailar instructivo. ska. Así Sí, que pasaba que era una lata, pensaba yo, cubrirlo a la palusa y escribir como este show estuvo bueno, este estuvo malo, ¿no? Entonces había que darle una vuelta, y varias reseñas que yo hice en esa época para distintos portales de internet tenían que ver un poco con jugar con el formato, y claro, este texto de los ska es como un instructivo para bailar ska, pero en el fondo estoy reseñando la... Sí, bueno, eso es algo que haces tú bastante, como jugar con los textos que son no literarios, porque está como estas instrucciones para bailar ska, está también el título del libro, manual para robar en el supermercado. Sí. Entonces, esa relación como con el texto que está en la casa, el texto que está suelto, el que viene con el mueble, que está ahí en la cocina. ¿Cómo ves esa relación también? Libros técnicos. Sí, más que nada como por la anomalía bibliotecaria, ¿no? Cuando uno, yo insisto, me puede haber pasado lo mismo que estaba hablando hace un rato del rock, como al ser de provincia, no tenéis como el canon tan establecido, entonces tenéis como mucho más asequible otros libros que no son tan canónicos. Yo me acuerdo de las grandes bibliotecas a las que tuve acceso de chico, la de mi abuelo, que era novela policial, el Sherlock Holmes, así, pero duro. La de mi abuela, que era bestseller, ¿no? De pronto una tía que era política, ¿no? Entonces ella leía más como cosas que habían pasado con el golpe, en la dictadura, ¿no? Entonces como que yo me fui formando porque yo quería leer y leía lo que iba pillando, ¿cierto? Entonces sí, pues creo que una de las misiones que he tenido, de los caminos que he seguido, tiene que ver un poco con la desestructuración del texto, en este caso literario, que es lo que he hecho en la música, es lo que he hecho en distintas participaciones, un afán como de hueveo, ¿no? Como de desordenar un poco lo que está como tan ordenado. Bacán. Oye, vamos a escuchar una canción y después Bacán. Contamos por qué elegimos esa canción. Pues el programa va a ser así, como de develar secretitos. Esto es al revés. Vamos con la canción de 8 olas y Genio y Figura. Yo soy como el fracaso total del mundo, el canto frente al mismo Satanás. Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad.
Sigues en Santiago Under, música y libros. Hola, volvemos con el escritor Daniel Hidalgo, conversando de música y libros en Santiago Under. La canción que pasaba de 8 bolas es a propósito de este libro. Han visto mis zapatillas, las filosofías tras la fiesta del punk, un casi coterráneo de Daniel, Eduardo Schelle, que es filósofo viñamarino. Y dentro de este libro, que analiza la filosofía y a través de ella el punk, aparecen letras de 8 bolas analizadas, y que Daniel tuvo el agrado de, y bueno, nos hizo el favor de presentar este libro a principios de abril. Daniel, ¿qué te pareció este libro? ¿Qué dirías de él? Y si lo tuvieras que recomendar, el por qué. Sí, yo al Eduardo lo conocí hace mucho tiempo atrás, como más de 10 años, y en otra instancia menos glamurosa, que fue trabajando en un colegio en Viña del Mar. Y claro, él era el profe de filosofía joven y yo era el profe de lenguaje joven. Éramos como los dos recién ahí llegados al sistema pedagógico que hizo, digamos, estragos en nosotros rápidamente. Y nada, recuerdo, claro, pues, no sé si hablamos de rock en esa época, porque era la pega de profe, bien, como que te consume un montón y es cierto, una lata siempre juntarse con colegas, profesores, y termináis hablando de tu estudiante y de la pega todo el rato, porque tiene estas cosas raras la pedagogía, que es una pega que apela mucho como a tu sentimiento, a tu pasión, ¿cierto? Y se aprovecha mucho también de esa vinculación que tiene uno con su trabajo. Y este era un colegio bien particular de Viña, y claro, había que ir con terno y corbata. Bueno, apenas yo llegué, el jefe me arrinconó, que yo fui, obviamente, punk, como rock. Claro, la camisita abierta, ¿cierto? Y me agarró, me acuerdo, así como bien del pecho, y me levantó un poco así, me dijo: compadre, usted a partir de mañana con corbatita, ¿no? Tiene que respetar su oficio, me dijo, tiene que ser un profesor ahí de punta en blanco. Casi normalista. Y entonces ya como así. Yo lo que sí hice esa vez, me acuerdo que me compré una corbata de Bob Esponja. Y fui con la corbata de Bob Esponja. No me dijeron ahí me salí con la mía de alguna manera, pero... Y claro, pues después como de haber salido de esa experiencia de ese colegio, el Eduardo siguió trabajando ahí, yo no. Yo me vine a Santiago, de hecho. Ese fue el año que me vine a Santiago, por segundo intento de venirme a Santiago. Y claro, pues ahí como que ya en redes sociales como que cachamos que teníamos afinidad con la misma música. Y yo ahí descubrí, de hecho, que el Eduardo fue público de un momento bien heavy en Valparaíso, que fue una tocata. De hecho, los curas Boone participaban en ella. Que hubo un ataque fascista, digamos, que tiraron unas molotov adentro así, fascista. No hay cuestionamiento en eso, o sea, fueron a atacar a una comunidad de personas por determinadas formas de pensar, de vestir, de música de escuchar, y los tiraron molotov adentro del local. Fue en aquellos momentos, como en el diario apareció que era el primer ataque neonazi, la primera vez que apareció la palabra neonazi para apuntar a estos tipos, que claro, efectivamente llegaron, quemaron el lugar y salieron corriendo. Hubo peleas también afuera, me acuerdo como de eso. Yo no estuve en ese concierto, pero sí me sorprendí del Eduardo, el profesor de filosofía corbata, ¿cierto? Había estado ahí. Y claro, de ahí como que vinimos, nos hemos visto algunas veces en algunos festivales, hemos compartido acá en Santiago. Y claro, cuando me llega la invitación de que iba a presentar su nuevo libro, está bacán. Yo con respecto a ese libro, lo que me gusta es como que es punk desde su concepción, como de que sea un libro rápido de leer, que es una suma de referencias muy marcadas a la filosofía clásica, moderna, a la filosofía contemporánea, y desde ejemplos muy concretos, que viene de este imaginario de personas de entre los 30 y 40 años, que es el punk chileno, latinoamericano o internacional. Así que muy interesante. Ya, y hay otro libro que también Daniel presentó, esto fue en plena pandemia, que fue el Morphopunk, historias cotidianas de un futuro inaceptable, de Pogo. Lo presentaste con Bernardito Ojeda y con Roser Ford por Zoom, en ese tiempo de la moda del Zoom. Con respecto a este libro, ¿qué opinión te merece? Y ahí podríamos ya entrar en materia de hablar de género literario, cosas, porque yo me acuerdo que este libro tú destacaste que, bueno, el lenguaje, la relación con la ciudad, los personajes, y dijiste algo, me acuerdo en tu presentación, dijiste: solo tengo una certeza con este libro,
que no es ciencia ficción, sino que es ciencia ficción escrita por pogo, y que eso hacía una diferencia ahí. Sí, po. Sí, mira, estaba pensando en los vínculos, claro, efectivamente ese episodio que contaba del Eduardo en la toca de Curas Boom hace un rato atrás, yo lo escribí después en un texto literario, lo traté como de rescatar para que quedara ahí como productivizado literariamente desde la ficción y todo, pero para que quedara un registro de aquel ataque, ¿no? Y con respecto al pogo, también escribí del pogo, y de hecho como que en el cuento que ustedes publican en la antología de cuentos, ¿cierto? En el Voces. Voces Subterráneas, aparece por ahí Los Peores de Chile, en una tocata, que, bueno, ese cuento hablaba un poco de la escena precaria de la provincia cuando llegaba este grupo de Santiago a instalarse allá y lo que generaba alrededor de él. No pasó nada. Y un ataque no llegó. Y, Una molotov. Y entonces, claro, Pogo es bien interesante en ese sentido porque él es el punk en Chile, de alguna manera. Él encarna como esa idea que efectivamente es un proceso como que pasa harto en Chile de alguien chileno que se va a Europa, ¿cierto? Y que regresa con una tradición y una forma de ver el mundo muy distinta, pero que empieza a sintonizar con cierta gente con la que empieza a compartir a su regreso. Eso es Huidobro, ¿no? Y el surrealismo, sin ir más lejos. Claro. Pero el ejercicio que hace el Pogo también, ¿no? Cuando trae, digamos, desde toda la movida española, madrileña, ¿cierto? Este nuevo ritmo, ¿cierto? Que era el punk, y no cualquier punk, porque es distinto. Esa es la gracia que tiene el punk, y el punk chileno es distinto al punk español, es distinto al punk inglés, el punk clásico es distinto al hardcore, y hay una variante que, si bien aúna una sola palabra, son territorios y bien como distintos en cuanto a su concepción. Y claro, y el Pogo en esa figura tiene esta cosa como de que también le interesó el periodismo, la crónica, la escritura, la radio, tenía todo. La gráfica. ¿Cómo? La gráfica, ¿cierto? Entonces empieza, yo me acuerdo como ya hace unos poco menos de 10 años, a circular esta idea de que el Pogo tenía literatura no publicada, ¿no? Y me acuerdo que tuve alguna de esas conversaciones con Emilio hace un par de años atrás, pero también había hablado con otras personas que también estaban ahí con el colmillo buscando cómo publicar esos textos. Y claro, era raro porque como que él no los quería publicar, o sí los quería publicar, como que no estaba muy interesado en eso, pero ese material estaba. Yo sabía que era una novela, una trilogía, como que él había trabajado y que había interés como de publicarla. Pero claro, empiezan a aparecer esta autobiografía que ustedes publican, sorpresiva, ¿cierto? Y después, digamos, estos volúmenes de cuentos, que lo raro que tiene es que efectivamente pareciera estar hablando de la revuelta, ¿cierto? Pero se escribieron antes de ese periodo. Sí. Y antes de la pandemia. Entonces, claro, yo decía, no es ciencia ficción, porque no es como el típico cyberpunk, donde uno ve una ciudad mega futurista, mega poderosa, en su declive económico, sino que acá es Santiago ya hecho mierda, básicamente, ¿no? Un Santiago destrozado, ¿cierto? Con personajes muy grotescos, en el sentido de que son urbanos, pero también son monstruosos, ¿no? Entonces hay una cosa muy típica de ahí del Pogo, que uno lo vio en sus canciones, ¿cierto? En su imaginario, y que acá en estos cuentos, chuta, que quedan bien. Y tus libros también tienen esas mezclas. Y eso es lo que siempre se ha destacado de ellos. Así que ahí Emilio va a leer una cita para ya entrar en materia de los libros hacer de como también el enlace ahí, porque los libros de Pogo, el libro de Pogo específicamente el Morphopunk, tiene mucho de cómic. De hecho, cuando publicamos este libro siempre estuvo la idea con el Pogo, tuvimos la idea de poder hacer un cómic. Bueno, una idea que todavía no se muere. Está buena. Claro, una idea que todavía no se muere. Y tus libros tienen también, como decíamos, estas relaciones con el manual, con las instrucciones, y bueno, obviamente con la música, que es por lo que estamos acá. Yo voy a leer un párrafo que quizás te suene, Daniel. Me dicen crooner o cráter, y otras veces malambo. Al escribir los dos primeros alias suelen cambiar la C por la K, como señal de rebeldía lingüística y porque se ve con onda. Crooner, cráter. Mi verdadero nombre no importa. Muy rara vez lo uso. Lo dejé tirado en algún momento y solo lo recojo cuando ya no puedo evitarlo. Tengo un moicano de 15 centímetros de altura, de color rojo, y una cicatriz desde mi ceja izquierda hasta donde termina la nariz. Me la hizo mi padre a los 12 años con un vaso lleno de vino. Lo rompió en mi cara porque le dije que era un ebrio hijo de puta.
Él simpatizaba con el Partido Comunista y solía hablar de la reivindicación social, que la revolución no la castraba ni 1 millón de simios uniformados y otras estupideces como la lucha de clase. Claro que cuando nos golpeaba a mí o a mi madre, se olvidaba de todas esas plegarias baratas. Me mandó al hospital y estuve unos días ahí. Luego de eso me fui a la casa y perdí la virginidad entre las piernas de una cuarentona gorda de tetas titánicas y mal aliento, a cambio de un techo donde dormí por un par de noches. Durante 10 años hice de todo para mantenerme a salvo. La vida en la calle no es tan dura si es un conche su madre. O sea, este es el inicio de Barrio Miseria, y que es un texto que ya solamente en esta introducción se pueden decir un montón de cosas. O sea, que hay un contexto político, hay calle, hay violencia, hay música, se puede hablar incluso hasta del lenguaje, de cómo el lenguaje hace una diferencia entre lo que está establecido y lo que está fuera del sistema. Cuéntanos un poco, Daniel, de este texto y qué te parece ahora, después de tanto tiempo. Sí, yo como les contaba, fue el primer texto que dije voy a escribir un cuento. Yo venía escribiendo igual como artículos, como estaba en la universidad, hacía hartos trabajos, pero estaba participando en periódicos y en revistas de Valparaíso, algunas de Santiago en esa época, pero escribiendo de música, de cultura, pero el cuento lo tenía ahí como una cosa media como de complejo. Yo le decía, estoy estudiando pedagogía, no quiero ser escritor, era como lo que decía yo a todo el mundo. Y dije, voy a intentarlo con un cuento, y efectivamente, claro, este cuento, el primer borrador de haber tenido como 60 páginas. Entonces pintaba como para novela, pero no le alcanzaba mucho para novela. Y habían hartas ideas como dando vuelta. Efectivamente yo decía, hay algo que yo puedo aportar, digamos, a lo que está pasando en la literatura chilena, que en ese momento había una especie de auge posterior a lo que venía haciendo el Álvaro Bizama, el Alejandro Zambra, la Nona Fernández. Venía como gente como nueva, de alguna especie como de recambio. Y ahí estaba, no sé, pues, el Diego Zúñiga, el Pablo Toro, el Simón Soto, el Juan Pablo Ronconi, la Claudia Pablaza. Y yo veía a toda esta gente, claro, algunos tienen origen de provincia, pero vienen en Santiago. Yo, ¿qué puedo aportar de acá? Y dije, primero voy a tener que escribir de mi territorio, ¿no? Y en realidad no podría haber hecho otra cosa, en realidad. Yo iba a escribir del cerro donde yo crecí, ¿cierto? Las calles que yo recorría, los músicos con los que compartía, las tocatas a las que iba. Y ahí ya tenía como un imaginario como sonoro, al menos, ¿cierto? Estético sonoro, como de visualidad, de cómo se iban a vestir mis personajes, los territorios que iban a bajar y subir. Alguien me dijo alguna vez que era una literatura de subida y bajada, que en el fondo es como Valparaíso, claro, como subir y bajar el cerro, me parece bacán la analogía. Y entonces, claro, fui buscando como elementos para brindar eso. Ahora estaba pensando en qué tenía en la mente para cuando escribí eso. Y me acuerdo que había un escritor colombiano que se llama Efraín Medina Reyes, que tiene unas novelas bien interesantes, como por ejemplo Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Y abajo dice como con la banda sonora de los Sex Pistols o algo así. Técnicas de masturbación entre Batman y Robin es otra de sus novelas. Y siempre juega con este tema rockero, medio bukowskiano. También tenía harto como referencia de Bukowski, pero como latinoamericanizado, ¿no? o sudamericanizado. Y estaba eso, pero también lo que tenía mucho en mente eran los relatos de Scorsese, de los mafiosos de los años 50, 60. Quería llevarlo al punk como actual. Oye, y bueno, el texto ya es muy punk, no solamente porque aparece un personaje que es punk, sino porque es como un gancho. O sea, aquí hay un montón de cosas que son incorrectas, hay palabras que son incorrectas, un sentido político también que es como bien incorrecto, hay una situación muy tabú que es como la violencia doméstica. Entonces eso, como empezar un texto y empezar y presentarte al mundo literariamente, ya es una actitud muy punk. Y sabéis que, claro, efectivamente, y era incorrecto también en ese tiempo, no había tanto temor quizá a parecer incorrecto en este tipo de cuestiones, porque se entendía una mirada crítica por parte de los lectores cuando había este tipo de exposiciones por parte de los textos. Pero además también, ¿sabes? Fue punk también su circulación, porque yo ese texto cuando yo lo escribí, yo dije, acá tengo algo que parece nuevo, como que siento que no se ha escrito en este registro, al menos en mis colegas generacionales, ¿cierto? Y empecé a fotocopiarlo, y empecé a darle un diseño, hice un fanzine con el libro, ¿no? Y eso lo empecé como a repartir en muchas personas, y de pronto vi que lo estaban como comentando, en ese tiempo estaban apareciendo los blogs, ¿no? En 2005, 2006, y se estaba comentando el libro, y de pronto yo lo mandé a un concurso en Santiago. Siempre te piden que sea inédito, de alguna manera era inédito porque no se había publicado, pero ya ha tenido cierta circulación.
Y ganó el concurso en Santiago, y el premio de ese, ahí estaba de jurado la Nona Fernández, me acuerdo. Y el premio de ese concurso era la publicación, pero en un formato cartonero, como la animita cartonera, estos libros hechos en base a cartón reciclado, ¿cierto? Y fotocopia. Entonces su vida como útil, ¿cierto? Del cuento fue así previo, y después apareció en Canciones Punk como ya un poco más aportable. ¿Podrías mostrar el libro? páginas. Para que- Sí. Ahí salió como en el volumen ya. Esta Claro, es bueno. una edición que viene después dentro de otro libro, que también lo vamos a mencionar, que es el Canciones Punk para señoritas autodestructivas. Aquí está como bonus track. Claro, lo que pasa con ese texto es que ya le quitamos la disforia de género y lo pusimos en cuento directamente, ¿no? De género literal. Claro. literal. Lo pusimos directamente en cuento, ¿no? Como lo dejamos con parte de otros cuentos más, un volumen de cuentos, ¿no? Entonces, sí, pues, pero como insisto, fue mi primer texto, bien potente. Cuento después lo transformaron en una obra de teatro. La compañía de teatro Niño Proletario lo transformó en una obra de teatro en 2013, que fue un momento igual bien como especial de mi vida, porque yo ahí llegué a Santiago a instalarme, a arrendar un departamento ahí en la calle MacIver. Y recuerdo que por ahí estaba la Universidad Mayor, que tenía su sala de teatro donde era el estreno. Entonces yo llegué con mi mochilita de la provincia, bajándome del bus, ¿cierto? Y caminaba por MacIver y veía lleno de lienzos y imágenes de Barrio Miseria, el cuento, la historia de Daniel Hidalgo ahora en el teatro, y era como llegar así a Las Vegas. Como Claro, una repercusión importante tuvo, con obra de teatro y todo. Oye, ¿les parece si vamos a una canción ahora? Me parece. Vamos. Oye, vamos con The Clash. Y de ahí te pregunto por qué elegimos esta canción. Wander, música y libros. Hola, estamos de vuelta con el escritor Daniel Hidalgo. Ya vamos llegando a la parte final del programa. Emilio. Sí, bueno, primero darles un saludo a la gente que está escuchando, y a la gente que ha mandado saludos también ahí, que ha interactuado por la página de Gustock Radio. Saludo para Alexis Rodríguez, para Aro Rodríguez y para la Montserrat Monster, que mandaron ahí sus saludos. Daniel, lo que te iba a comentar, en este libro, en el Canciones Punk para señoritas autodestructivas, que alguna vez me comentaste también que mucha gente lo compró y llegó a él por el título. Así como que solamente por el título, como que ya enganchamos, y porque tiene reminiscencia a un montón de cosas. También habíamos comentado alguna vez que los bebés paranoicos, así como que habían hecho algún alcance por el hardcore para señoritas. Pero tiene este título de canciones, ¿sí? Dice Canciones Punk para señoritas autodestructivas. No habla del texto, sino que habla de canciones. Y acá donde habla de este texto extra, que sería Barrio Miseria, dice incluye bonus track, que es algo que uno asocia también al formato disco. ¿Cómo ves tú este cruce de literatura y música, más allá ya de la temática, sino como de la construcción del libro como objeto? Y ¿qué influencias tienes en ese aspecto? ¿Hay algún autor, autora, o es solamente tu experiencia de vida y cultura? Sí, pues no, siempre como la necesidad de desordenar un poco la estructura, ¿cierto? Como lo hablamos hace un rato. Mire, de hecho quiero aprovechar de pasarle unos regalos que les traje ahí para que los vean. Son unos fanzines que estoy realizando. Ahí, @clavel ediciones, para que lo busquen en Instagram, los que están escuchando. Aquí les traje para usted, porque buscando las posibilidades, es un texto mínimo, ¿cierto? Un fanzine es un texto hecho ahí en una fotocopia, y buscar cómo textualizar y transformar un mensaje en algo que además es visual, como un fanzine, pero además también es desechable de alguna manera. Entonces, buscando como nuevos canales, nuevos formatos, nuevas materialidades para expresar eso. Claro, en esa época del Canciones Punk estaba esta idea de que pareciera un cassette, más que un disco, ¿no? De hecho, como se le dice ahora, mixtape, ¿no? Como un cassette grabado con distintas bandas, distintos sonidos, cosas de la radio, cosas que rescataste de otro disco, de otro cassette, y armar, digamos, esta como propia banda sonora, porque al final es como cut up, ¿no? Como está como cortáis referencias de distintos lados, la armáis, así un montaje, collage, un montón de cosas. Y los textos todos traen un epígrafe también. La idea era como hacer un cassette, no sé, cada uno. De hecho, la gran parte de las canciones que hemos escuchado han sido como parte de esos epígrafes, porque la idea era como hacer esta idea como del cassette, que cada canción fuera una historia distinta. Por eso también estaba el día en la reedición esa, que es la reedición de Estruendo Mudo, de editorial peruana. Es el bonus track, ¿no? Como los cuentos extra, que son cuentos que yo había escrito
durante el periodo de canciones punk, pero que no quedaron finalmente en la primera edición. Oye, Daniel, ¿y qué se siente? Así, por ejemplo, el otro día fui a comprar al supermercado y me encontré con tu libro, pues, con el último Rita, o sea, el último poco de Rita Maldita. Sí, Pasar en el Jumbo. del Jumbo. Pasar de Barrio Miseria, un texto que tú dices como sale en primera edición en cartón, a estar en el Jumbo. Que, mirando tu carrera como escritora hacia atrás, ¿cómo la ves, esa evolución? ¿Qué se siente? Sí, más que como una evolución, como ir probando los distintos campos que te da en general. Ustedes lo saben tan bien como yo, dedicarse a la escritura, a la literatura, a la publicación es bien precario. Entonces, yo creo que hay que agotar, ¿cierto?, todas las formas de cómo tú puedes abordar, ¿cierto?, tu obra o cómo puedes hacerla que entre en circulación. Y efectivamente, como les dije, estoy fanzineando, pero también publico algunas cosas con amigos, con editoriales más bien pequeñas, con editoriales más emergentes. Y claro, está este libro, que es la última novela que salió por Planeta, y que Planeta tiene, claro, lo tiene en los estantes del supermercado. Y es bien divertido porque a veces uno va al supermercado por una promo de pisco con bebida y ve su librito ahí. Y ve como la gente igual se sorprende porque es un libro bien llamativo, con los colores, con la imagen. Bien de cómic la portada. Muy de cómics. La hizo un dibujante cómic bien Y importante. también en Spotify está la lista de canciones que hiciste para ese libro, El último pogo de Rita Maldita. ¿Te parece si escuchamos una canción de esa lista? Perfecto. Vamos con Bikini Kill. That girl thinks she's the queen of the neighborhood. She got the hottest drag in town. That girl, she holds her head up so high. I think I wanna be your best friend, yeah. Rebel girl, rebel girl, rebel girl, you are the queen of my world. Rebel girl, rebel girl, I think I wanna take you home. I wanna try on your clothes. When she talks, I hear the revolution in her hips says revolution. When she walks, the revolution's coming in a kiss. What is the revolution? Rebel girl, rebel girl, rebel girl, you are the queen of my world. Rebel girl, rebel girl, I know I wanna take you home. I wanna try on your clothes. That girl thinks she's the queen of the neighborhood. I got news for you. She is. They say she's a dyke, but I know she is my best friend. Yeah, rebel girl, rebel girl, rebel girl, you are the queen of my world. Rebel girl, I know I wanna take you home. I wanna try on your clothes. Love you like a sister, always all sister. Rebel girl, come and be my best friend. Really rebel girl, I really like you. I really wanna be your best friend. Be my rebel. Sigues en Santiago Under, música y libros. Hola, estamos de vuelta con el escritor Daniel Hidalgo. Los dejamos invitados para el próximo jueves a las 8 de la noche. Daniel, ya vamos a las palabras de despedida. Voy a dejar algunas recomendaciones. Si a ti te gusta Wizard, busca el libro de Daniel, Manual para robar en el supermercado, porque es su banda sonora. Escuchábamos Bikini Kill porque era de su última novela, El último pogo de Rita Maldita. Y también con la canción que nos vamos a ir, que es de Donas, también aparece en esa lista de Spotify. Daniel, otros libros que tú tienes también es fanfiction, ¿cierto? Así que ahí mezclan personajes muy conocidos con NNs, algo de realidad, algo de fantasía, mucha cultura pop.
Daniel, algo que decir, nuevamente agradecerte por haber estado con nosotros. Tiene muchos libros muy entretenidos que mezclan mucho rock, mucho punk, mucha literatura, distintos géneros, estilos. Así que Daniel es un autor 100% recomendable. Muchas gracias. Sí, yo muy breve para responder no alcancé a terminar de responder la pregunta de Emilio, pero como influencias, así que me hayan visto como el tema de la música y en la literatura de ficción, claro, sí, pues habían hartos autores como en ese tiempo. Estaba pensando en el Kiko Amat, que es un español que también era un crítico de música y que fusiona estos dos mundos en su literatura. El Efraín Medina Reyes, que es este colombiano, que él tiene una banda también que hace estos juegos de poner epígrafes de canciones o coro, estrofa y cosas así. Y estaba pensando también en la Virginie Despentes, que también leí en ese tiempo, que era una escritora francesa, también muy punk y muy así como parecía una canción, de hecho como una canción punk, y eso me interesaba también como llevar a la literatura. ¿Y acá en Chile alguien? Acá en Chile yo creo que el Bizama estaba como más cercano en ese sentido, sí, y bueno, y otras cosas que estaban pasando, pero al Emilio lo veo con ganas de... Sí, es que de leer. acá tengo de los fanzines que trajo Daniel, el manual de escritura. Es efectivamente una especie de manual de escritura. Tiene 8 consejos de escritura, que también me recordaron a Kiko Amat, porque Kiko Amat yo también he leído varios como decálogos que él tiene, y tiene mucho de esto, así como dice: destruye tu propia obra, transfórmate en tu propio verdugo, elimina, evita todo aquello que no te convenza. La literatura evita las correcciones. Bueno, eso hay muchos escritores, o la mayoría de los escritores lo dicen, y yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también con quien esta conexión con Kiko Amat y todo, así que eso, Clavel Ediciones para que sigan. Sí, y aprovecho para pasar el dato que vamos a estar el sábado en Fancination en el Parque Inés de Suárez, por si quieren ver fanzines, pins y otros objetos gráficos que estamos ahí haciendo edición experimental, microedición experimental. Ya, pues quedan invitados para el sábado y el próximo jueves con nosotros. Daniel, nuevamente muchas gracias. Emilio, gracias por el debut. Gracias. Un saludo Felipe. para Ricardo Vargas, que está con gonorrea en la casa. Felipe en los controles, y nos vamos con The Donas. I can hear it all over town that you've been talking smack. Send a message to your mommy, baby, 'cause you ain't coming back. Don't try to run, don't you try to hide. Come to me or I'll come to you. It just takes 2 slices of my display, baby, gonna make a pretty mess of you. 'Cause I'm looking for blood. I got revenge in my mind. Yeah, I'm looking for blood. Esto fue Santiago Under, música y libros con Pablo y Emilio.